Un saludo muy especial, hermanos y hermanas que están en sintonía, amigos televidentes. Este es Advenimiento TV, transmitiendo para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Este es un ministerio de televisión, pero también de radio, si usted está escuchando Radio Advenimiento, que transmite el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, pero que viene también con estos estudios diarios de la lección de la escuela sabática, y que con el hermano Angelo Barri, por la gracia de Dios, hemos estado desarrollándolos desde hace ya bastante tiempo, igualmente cuando otros hermanos me ayudan. Bueno, hermanos y hermanas, qué gusto nos da llegar hasta sus hogares en este día. Muchas gracias a todos los que oran por nosotros, para que podamos mantenernos con salud, con la protección del Señor, y también con ese deseo de querer servir a nuestro Dios. Muchas gracias. Sus oraciones son apreciadas y esas son las que el Señor escucha, y de esa manera podemos estar aquí para servirles a todos ustedes. Llama la atención que este ministerio no solamente se enfoca, como dije, en traer este estudio de la lección, sino en transmitir un mensaje, hermanos, que es el mensaje para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Yo quiero agradecer a todos ustedes que hacen posible la transmisión de este mensaje por estos medios de comunicación, porque cuando ustedes colocan aquí el diezmo, la ofrenda o la donación especial, hermanos, ustedes están haciendo posible que miles de hogares conozcan de este mensaje. Pues este es un canal de televisión que está transmitiendo en 4 grandes ciudades. Tenemos 4, hermanos, digamos, frecuencias rentadas. Tenemos un canal rentado en San Antonio, Texas. Otro canal de televisión en Austin, Texas, la capital del estado. Otro canal de televisión en Houston, esa metrópoli, la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos. Y tenemos otro canal en Dallas. Y por supuesto las ciudades vecinas. Así que el radio de cobertura, hermanos, es enorme con este mensaje. Aparte de que con la radio, la frecuencia 990 AM que está rentada, allí cualquiera persona que vaya en un carro buscando emisoras se puede encontrar con este mensaje. Y esto es posible porque los diezmos se ocupan para eso. Yo no entiendo cómo una organización religiosa que tiene tantas iglesias no puede tener un canal de televisión en cada ciudad del mundo, cuando este ministerio, que con pocos recursos, porque Dios, hermanos, los multiplica, sí puede tener 4 canales de televisión rentadas y una radio. Esto, yo lo único que puedo ver es de que ocurre cuando uno está consciente de que Jesús viene pronto y hay que preparar a un pueblo para esa venida. Entonces el Señor multiplica esos diezmos, esos recursos que aunque en pocas cantidades llegan, el Señor se encarga de que alcancen para pagar todos estos medios de comunicación. Ya usted lo sabe y lo vuelvo a repetir. Son $54,000 al mes que pagamos por estos 5 medios de comunicación que están predicando 24/7. ¿Y cómo se alcanza este dinero? Realmente no entran cada mes los $54,000. Hay un déficit enorme. Ya le he dicho a usted que a veces llegan aquí en total unos 30,000 al mes. ¿Y cómo le hacen? Eso es lo que yo no puedo explicar. Pero cuando llegue el momento de pagar, se paga, hermanos, y queda para cuando ya venga el otro pago. Y así este ministerio va, es un ministerio de fe. Pero como estoy de agradecido de que hayan hermanos y hermanas que hayan entendido esto y se unieron a nosotros para aportar fielmente ese diezmo, ofrenda y donación. Y hoy no es la excepción, hoy usted lo puede hacer en la pantalla. En la pantalla están las formas. Mire, usted puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Usted puede enviar por la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029. Regístrelo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y mande por Cele allí. Puede llamar a ese número en el instante y darlo de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Y con el correo asociado, los tres ángeles irving@gmail.com, usted puede también aportar ahí el diezmo, la ofrenda, la donación especial. Y por supuesto, usted puede desde el extranjero hacer esto por PayPal,
a través de la agencia Western Union, a través de la agencia RIA o transfiriendo de banco a banco si usted tiene cuenta bancaria. Para darle más detalles, comuníquese al WhatsApp más 1-214-881-4029. Y a los que este día se unan con nosotros, ¿qué le puedo decir? Que Dios le bendiga y le multiplique lo que queda con usted. Así que habiendo oído este llamado, póngase ahora con este ministerio a sembrar el mensaje, a sembrar la semilla de la verdad en miles de corazones de radioyentes y televidentes. Y así usted estará participando del apresuramiento de la venida del Señor. El hermano Ángelo Barri me acompaña nuevamente por la gracia de Dios. ¿Cómo está, mi hermano? Pastor, contento de escuchar el movimiento de la obra, el crecimiento, aprovechando la frase de esta semana, el crecimiento es un movimiento continuo de avanzar y avanzar y avanzar. No avanzamos porque estamos seguros, no avanzamos porque sabemos el último paso, avanzamos por fe. Estamos dando cada día un paso para seguir en movimiento. Y es por eso que cada mañana nosotros venimos a animarte a que sigas. Muévete en fe, crece, avanza. Y la forma en que usted lo puede hacer, hermanos, es contribuyendo con la obra de Dios. Es la mejor forma. ¿Cómo usted lo hace? Ya el pastor dio una forma. Ponga sus diezmos, ofrendas, su dinero a trabajar para Dios. También ayúdenos dando like, comentando, escribiendo y suscribiéndose. Tenemos un desafío y es de que este mensaje llegue a todo el mundo, a cada uno de sus contactos. Si llega este mensaje, hermano, será de bendición. Comparta cada mañana. Usted no tiene que hacer nada, comparta. No se preocupe si ellos lo van a ver. Es que ellos no se preocupe, solamente comparta la transmisión. También, hermanos, quiero animarte. Esta semana estamos estudiando un capítulo maravilloso del libro de Hebreos, Hebreos 6. Te animo a que lo leas y crezcas en la palabra. Vamos a leer la Biblia, vamos a crecer en la palabra y le pedimos a Dios que este día usted sea bendecido, usted tenga prosperidad, así como prospera o prosperará nuestras almas. Así que vamos a orar para comenzar hoy a hablar de un tema que ya lo hemos tratado otras veces, pero en el libro de Hebreos el autor del folleto también encuentra cómo, o hablando con el título correcto, el pecado contra el Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué el Señor nos trae el día de hoy con este tema. ¿Oramos? Oremos. Amado Padre, queremos en este momento pedirle perdón si en algo hemos ofendido su nombre y su espíritu. Queremos, Señor, también presentarnos en este momento para que usted nos use y ponga en nosotros la gracia para hablar su palabra. Señor, este tema que vamos a tocar hoy es un tema concerniente a su espíritu. Siempre lo invitamos a estar con nosotros. Pedimos que hoy en especial que vamos a hablar de él, esté una doble porción de él aquí y también en el que escuche y mire. Gracias, Señor, porque este día será maravilloso para todo el que escucha y lee tu palabra, no porque nosotros lo digamos, sino porque tú lo prometes. Tú estarás con nosotros hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy vamos nosotros a mirar qué ocurre cuando decidimos no crecer, cuando nosotros lamentablemente nos estancamos en ese crecimiento espiritual. ¿Qué ocurre? Es bueno saberlo para que entonces nos esforcemos en retomar el crecimiento que es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la terrible condición, hermano Ángelo, de aquellos que una vez gozaron de la luz del cielo, pero luego la rechazaron? Pastor, vamos a entrar en Hebreos 6. Ya ayer no tocamos Hebreos, pero hoy vamos a entrar en Hebreos 6 y vamos a leer los versos 4 al 6. Y déjenme decirle de antemano que estos son
según los comentarios bíblicos, estos son unos textos muy difíciles. Muy difícil, y usted se va a dar cuenta por qué. Porque, déjeme decirlo, el autor en estos versos, en uno específicamente en el 6, da a entender como que después que se pierde la salvación, ya usted se perdió. No hay solución para usted. Pero no es lo que quiere decir el texto, pero el autor lo dice de una manera para enfatizar y llamar la atención. Pero vamos a leerlo y luego comentamos. Vamos a leer Hebreos 6 y voy a leer el verso 4 y 6. Sería bueno, hermanos, y se lo digo porque a mí me gusta, aquí el autor va poniendo solamente trozos, pero sería bueno que usted leyera desde el 1. Hoy, si usted tiene tiempo, lea desde el 1 para que cuando entre al 4, 5 y 6 le encuentre sentido a lo que vamos a leer. Bueno, leemos. Dice el 4. Pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el 6, y cayeron, sean otra vez renovados. Ahí está, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahí, hermanos, nosotros tenemos 3 versos que, bueno, de hecho, nosotros tenemos varias doctrinas y voy a ser cuidadoso en este comentario que circulan en el espectro cristiano. Tenemos una que dice que una vez salvo, siempre salvo, no hay perdición. Pero tenemos otra que dice que nadie se va a perder. Eso estamos batallando ahora con esa, porque nadie se va a perder, ni Judas, nadie. Todo el mundo va para el cielo. Pero aquí nos está diciendo, nos está presentando que otra vez no será renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermanos, yo voy a comenzar mi comentario así. Vamos a llegar al 6, pero voy a comenzar el comentario así. Porque es imposible. Grabe esa palabra. Si usted tiene un lápiz en su Biblia, marque imposible. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, fíjese que la palabra gustaron, usted la va a encontrar 2 veces, probaron. Realmente esto está hablando aquí de una experiencia de conversión, para no hacerlo muy largo el comentario. Esto está hablando de la experiencia de conversión. Es imposible que alguien que pruebe el verdadero evangelio, que pruebe las buenas nuevas de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, se le olvide, por decirlo en una palabra, o eche de menos el sacrificio de Cristo. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y dónde eso quiere? Ahí no habla de sacrificio. Bueno, ahí lo que está hablando, en una oración yo traté de resumir. Lo que es difícil, pudiera hablar más, pero es difícil. En una oración yo lo resumí así. Ahí lo que está hablando es, la obra del Mesías es suficiente. La crucifixión de Cristo es suficiente. ¿Cómo usted me prueba eso? Dirá usted, hermano Ángelo. Vamos a leer Hebreos 7 para que usted vea qué dice. Hebreos 7 no está ahí, pero quiero leerlo porque creo que es un texto que hay que analizarlo así. Hebreos 7, y voy a leer el 27 de Hebreos 7. Dice, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Aquí viene la parte que más me interesa. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez Cristo se sacrificó. Lo que me está diciendo aquí es que aquellas personas que gustaron de la salvación y ponen en duda la salvación a través de Cristo, ahí hay un problema. Porque Cristo no va a morir otra vez. Él murió una vez y por todas. Bueno, ese texto, hermano Ángelo, me deja como medio, yo no estoy seguro.
Vamos a Hebreos, el mismo libro de Hebreos, pero la Biblia se interpreta así mismo, Hebreos 9:28. Por eso yo le dije desde el principio, lea la Biblia y cuando viene un folleto, léase ese libro entero para que usted tenga ya idea de qué es lo que el hombre quiere decir. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está de nuevo, hermanos. Una sola vez el sacrificio de Cristo fue suficiente. Una sola vez y por todas. Es imposible, por citar de nuevo, que una persona que haya experimentado, que haya gustado de ese sacrificio, de esa salvación, se pierda. Eso es lo que está diciendo. Pero si usted no me lo quiere todavía aceptar, vamos a leer, y ya le paso, pastor, pero vamos a leer Romanos 6:7. Estos son temas interesantes porque desafían el pensamiento. Vamos a ver Romanos 6:7. Ahora Romanos 6:7 nos lo va a decir literalmente de una manera que usted no va a tener cómo perderse. Permítame leerlo desde el 6 y no voy a comentar. Solamente voy a leer la Biblia y que la Biblia sea que es su propio intérprete. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñoreará más de él, porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Ahí está, hermanos, sin duda alguna, el resumen de este Hebreo 6, el 4 al 6. Especialmente el verso 6, lo que quiere decirnos es que la obra del Mesías es suficiente. Usted tiene que estar seguro de la obra de la salvación. Es imposible que aquel que gustó, que probó este evangelio, que probó esta bendición de la salvación, se pierda. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero el autor del folleto entonces le da un paso más adelante y lo lleva a que estas personas que gustaron y se olvidaron de este don de la salvación, rechazan el evangelio. Blasfeman, por decirlo en mi palabra, no es lo que, pero sí, es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no dejan que ese evangelio, no creen que ese evangelio es completo y están esperando o ellos haciendo un sacrificio para llegar a ese evangelio. Yo espero no haberlo confundido más. El pastor ahí que me ayude. No, estuvo muy interesante el argumento del hermano Ángelo, muy bueno. Me parece a mí que está apropiado el comentario. Solamente quiero agregarle el hecho de que ¿a quién le está diciendo Pablo estas cosas? ¿A quién le está escribiendo? Se lo está escribiendo a cristianos judíos. Y lo que Pablo les está diciendo es, ustedes lo crucificaron una vez, pero si continúan en el rechazamiento de ese que ustedes crucificaron, si ustedes continúan rechazándolo, es imposible. Es imposible que ese arrepentimiento pueda tomar lugar en sus vidas. El rechazamiento constante de ese que ustedes crucificaron va a resultar en una crucifixión de nuevo hacia Él. Lo están crucificando de nuevo. Y mientras hagan eso, ese arrepentimiento es imposible. En otras palabras, hermanos y hermanas, aquí lo que está diciendo es, en la medida en que tú rechazas al Espíritu Santo que te habla, en la medida en que tú rechazas el llamado de Dios para tu vida,
va a ser imposible que te salves. Va a ser imposible que produzca el arrepentimiento esperado, porque tú rechazas. Entonces, cuando tú rechazas, imagínate morir en esa condición de rechazo. ¿Qué esperanza hay? Ninguna. Y qué triste es, pero hay personas que un día gustaron la salvación. Un día aceptaron a Jesús como su Salvador. Un día, como los cristianos hebreos, como los judíos hebreos a quienes Pablo le está escribiendo, también se gozaron en la verdad. Pero por alguna razón, algo ocurre y permiten que el diablo ponga la semilla de la incredulidad en sus vidas. Y en ese sentido empiezan a pecar y a rechazar las invitaciones del Señor al arrepentimiento, a rechazar las invitaciones del Espíritu Santo a buscar de Dios. Y conforme van ellos rechazando, más se van hundiendo en el pecado y hundiendo en el pecado. Y de repente llegan hasta, no solamente a rechazar al Espíritu Santo con esas voces que les hace llegar en sus conciencias, sino también a rechazar a aquellos hermanos, amigos, con los cuales anduvieron un día en la fe. Y ahí sí, hermanos, díganme ustedes, ¿hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad de salvación? ¿Hay alguna posibilidad de que el arrepentimiento se dé? San Pablo dice, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque están rechazando. Entonces, hermanos, la imposibilidad de la que Pablo está aquí solo toma lugar cuando se rechaza al Espíritu Santo, cuando se rechaza a Cristo, cuando se rechaza a Cristo y a este crucificado. Cuando se hace eso, lo crucifico de nuevo, y entre más yo lo siga crucificando, menos se hace posible el arrepentimiento y la salvación. Y eso, hermanos, es donde debemos procurar nosotros no caer. Y si por alguna razón hemos caído, hermanos, y estás oyendo esta mañana el estudio, les digo, hermanos, busquemos de Dios. Busquemos nuevamente al Señor. Volvamos otra vez a leer la Biblia. Volvamos otra vez, hermanos, a congregarnos o, no sé, a seguir la palabra de Dios. Volvamos a conectarnos, hermanos. Porque así como estás, es imposible. ¿Por qué? Porque estás en una condición de rechazo. Yo te digo en el nombre del Señor, no rechaces más a Jesús. No rechaces más el mensaje de salvación. No rechaces más la voz del Espíritu Santo, porque así es imposible. Que una vez que gustaste, una vez que saboreaste, es imposible que te arrepientas si sigues en la condición de rechazo. La imposibilidad aquí es condicional, hermanos. Yo te digo ahora, ya no sigas en esa situación. Conéctate otra vez con Jesús y verás cómo el arrepentimiento se activa y tú otra vez, por la gracia de Dios, vuelves a ser restaurado. Vamos, antes del don de profecía, todavía a ver la advertencia que Jesús les hizo a los judíos precisamente por esa actitud de rechazo. ¿Cuál fue la advertencia? Pastor, antes de leer la advertencia, me gustaría leer el mismo Hebreos 6, 7. Lo que acaba de decir el pastor con un ejemplo que da la Biblia maravilloso, solamente para reforzar esto que acaba de decir el pastor. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Hermanos, qué buen ejemplo. Porque la tierra que bebe de la lluvia, así es el evangelio, esa lluvia cae. Y es imposible, como decía el pastor, que una persona que reciba la lluvia del Espíritu Santo, por decirlo de una manera así, no dé fruto. Y si sus frutos no son, si usted sigue leyendo, va a dar que espinos y cardos. Si sus frutos son espinos y cardos, revísese que no le está cayendo la lluvia correcta. Bueno, el pastor ahora nos leyó una pregunta. ¿Cuál sería la advertencia que hizo Jesús a los judíos rechazándolo? Vamos a leer Mateo 12. Vamos a ver Mateo 12. Ustedes conocen esta historia, así que la vamos a leer. Mateo 12, 31. Dice así. Aquí está. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Bueno, pastor, nosotros ahí tenemos una declaración contundente y clara. Una declaración, blasfemia contra el Espíritu Santo. Como le comenté al principio, ya hemos hablado en otras lecciones de esta blasfemia. Hermanos, el momento en que usted cierra el oído a estas verdades, el momento en que usted no escucha, bueno, puede ser que escuche, como dice también Mateo, tienen oído, pero no oyen, ojos y no ven. Usted está ahí, usted está viendo, usted está escuchando, pero ¿qué pasa? No hay un cambio, no hay un movimiento. Usted está automáticamente cerrándole la puerta al Espíritu Santo. Y cuando usted le cierra la puerta al Espíritu Santo, luego el Espíritu Profecía lo va a decir. Yo le estoy parafraseando lo que leí del Espíritu Profecía. Cuando usted le cierra la puerta al Espíritu Santo, ya no hay más nada que hacer. Por eso Jesús dice aquí, Elena de Guay explicándolo, Jesús dice aquí, ustedes pueden hablar de mí. ¿Por qué pueden hablar de mí? Bueno, porque el Espíritu Santo viene y lo puede convencer. Pero cuando ya ustedes se fueron al nivel de hablar del Espíritu Santo, ya que se puede hacer. Y lamentablemente hay esta nueva ola también de los hermanos que no hay Espíritu Santo. Óigame, Dios mío, que el Señor tenga misericordia. El contexto de las palabras de Jesús es en un milagro que Él realizó sobre una persona que estaba endemoniada. El pueblo estaba maravillado con el milagro que Jesús hizo sobre esta persona, al sacar prácticamente todos los demonios de su vida. Pero los fariseos dijeron, oh, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es el contexto de las palabras de Jesús que leímos anteriormente. Es que Jesús, hermanos, fue ungido por el Espíritu Santo. Y todo lo que hizo fueron hechos del Espíritu Santo, obrados por medio de Él. La Escritura dice de que Él fue ungido del Espíritu Santo y anduvo haciendo el bien. No dijo Él mismo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Y comenzó a decir la misión que Él había venido a hacer. Pero Él dijo porque el Espíritu Santo estaba sobre Él. De manera que el endemoniado, al cual Jesús ahora había liberado, era una obra del Espíritu Santo. Pero atribuírsela a Belcebú, el príncipe de los demonios, oh hermanos, ese era un pecado no contra Jesús, sino contra el Espíritu Santo, quien estaba utilizando a Jesús. Y es ahí donde Cristo viene. No, dice, miren, la verdad les dice Jesús, que todo pecado va a ser perdonado a los hombres. Pero esto que están haciendo ustedes, de atribuirle al Belcebú, al príncipe de los demonios, lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de mí, esto, dice Jesús, esto sí no va a ser perdonado. Así que, hermanos, esa advertencia es para nosotros hoy. Porque la obra del Espíritu Santo sigue estando allí, hermanos, diariamente en acción. Mira, el Espíritu Santo te está hablando a través de los estudios que escuchas aquí en este programa. Amén. De la lección de escuela sabática. Amén. Te está hablando a través de los sermones que oyes. Un día de estos me llamó un hermano de California y me dijo, pastor, tengo 10 años de venirlo escuchando. Yo era católico y andaba buscando, dice, en mi vida un mensaje que fuera predicado así como usted lo predica, la ley y el testimonio. Y quiero decirle que desde que lo encontré y lo he venido siguiendo, mi vida espiritual
es otra. Amén. Porque cada mensaje, con el énfasis, con la forma como el Señor le ha permitido a usted hacerlo, para mí es un mensaje directo a mi vida. Y ha habido cambios, pastor, ha habido cambios. Y yo le doy gloria a Dios, me dice, porque esto es Él el que lo hace. Pero quiero decírselo, que usted no sabe, pero un sermón que usted sube al YouTube, yo prácticamente a manera de comida lo ingiero, y eso viene a ser para mí una transformación de la palabra de Dios que hace con mi vida. Hermanos, esa es una actitud bonita de alguien que no rechaza al Espíritu Santo. Amén. De alguien que todo lo que el Espíritu Santo utiliza para él, lo recibe y lo capitaliza en una vida de transformación. Yo veo también por el otro lado personas que rechazan, personas que en la presentación que uno hizo, lo que andan buscando es dónde está el error, para destacar el error. Y así rechazan la esencia del mensaje. ¿Cuál es tu actitud, hermano, hermana, ante lo que escuchas de la palabra? ¿De fariseo? ¿De alguien que solo está mirando a ver en qué falló el que te está dando el mensaje? ¿O cuál es su error para de esa manera rechazarlo? ¿O es la actitud de alguien que abre el corazón para ver qué es lo que Dios le quiere decir? Allí, hermanos, allí estriba la imposibilidad de la que habla Pablo en Hebreos, de que se pueda dar el arrepentimiento, o la posibilidad de que realmente ese arrepentimiento tome lugar y tu vida sea diferente. Estamos hablando este día de la advertencia que hay de no caer en ese pecado contra el Espíritu Santo, de rechazar su voz, de rechazar a Cristo, porque en una actitud así es imposible, hermanos, la salvación. Claramente ha sido revelado acá y yo creo que debemos tomar la advertencia. Hay dos citas aquí, se lee usted la primera, de la fe por la cual vivo, y su servidor la del deseo de toda la gente. ¿Qué le parece? Okay. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. Y va a dar la definición el Espíritu de Profecía, y yo marqué eso en mi folleto porque esa va a ser mi definición de ahora en adelante. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. Se lo leo de nuevo. Aquella persona ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Aquí está. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. Y sigue diciendo, no hay esperanza de una vida más elevada sino mediante la sumisión del alma a Cristo. No hay esperanza de una vida más elevada sino mediante la sumisión del alma a Cristo. La fe por la cual vivo, página 60. Ahí está, hermanos. Yo creo que no tenemos más que comentar sobre esto. Si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezca el corazón, así como decía el pastor. Hay personas que se sientan solamente a ver en qué rol va a caer el hermano. Para eso no es así. Eso no es así, no es que dice la Biblia. Pero no avanzan en el arrepentimiento. ¿Sabe que una vez me dijo a mí un hermano? Yo no sé por qué el pastor siempre al campamento que hacen los campestres, ¿por qué siempre traen al mismo doctor? Además viven hablando de salud y de salud y de salud. Y yo lo miro, porque el pecado ha hecho una cosa tan grande en la mente de nosotros, que nosotros hablamos y yo creo que no reparamos lo que estamos diciendo. Yo lo miro y le digo, mira, fíjate, yo pudiera pensar lo mismo, pero tú estás con diabetes, enfermo, y estás preguntando, ¿por qué traen siempre lo mismo? Porque tú no has avanzado, hermano.
Tú no has avanzado, tú no has crecido. Hermano, nosotros queremos, no, nos están predicando lo mismo, pero seguimos cometiendo el mismo error. El pastor habla, termina su prédica, qué sé yo, de la salud. Y usted sale de ahí de la iglesia, se va a su casa y usted sabe lo que usted come, lo mismo que le dijeron que no se coma. Una vez estuve en una iglesia y un joven usado por el Espíritu Santo, nunca me olvido de este ejemplo porque creo que fue un parteaguas en mi vida. Este joven usado por el Espíritu Santo presentó un tema sobre el dejar de consumir carne. Y yo, hermanos, puedo atestiguar, no porque sea un experto en Espíritu Santo, en el espíritu que este joven habló y la forma que lo comentó, sin ser abusivo, por decirlo así, ni hiriente, sino con esa misericordia y ese dolor, porque él mismo era partícipe de esa costumbre y encontró esa verdad y dijo, no, esto yo tengo, y lo presenta de esa manera. Se termina el culto, nos reunimos, cuando anuncian al final del culto los caballeros que se queden. Cuando nos reunimos en la reunión de caballeros, acabando de terminar ahí, hermano, ni media hora había pasado. Cuando llega el que convocó la reunión, bueno, es que viene el día, no me acuerdo día de quién era, en fin, es que tenemos que preparar una comida, de esos días que celebran en las iglesias. Tenemos que preparar una comida. ¿Y cuál era la comida? Vamos a hacer barbecue en la iglesia. Oye, hermano, a mí me entró un celo santo. Yo no debía actuar así, pero yo me paré y le dije, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Pero ustedes no acabaron de oír lo que se predicó en ese púlpito. Y yo le dije, yo me voy. Y me fui. Yo no seguí en esa reunión. Y el director después me dice, no, tú tienes razón. Así somos nosotros, hermanos. No escuchamos la voz, la invitación a arrepentirte. Arrepiéntete, cambia, hermano. Cambia. Ya es hora de que nosotros dejemos de estar construyendo sobre la arena y nos sentemos en la roca, porque es la única manera en que nosotros vamos a ir al cielo. Y la continuación del don profético dice, los que han hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo, se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Y cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada que Dios pueda hacer para el alma. ¡Wow! ¡Qué contundente declaración del deseo de toda la gente! Página 288. Hermanos y hermanas, yo creo que aquí hay, pero algo por lo cual quedarse uno a reflexionar. Porque tristemente, eso es, hermanos, lo que a veces hacemos. Rechazar al Espíritu Santo, que nos habla, que nos hace llegar a la mente un pensamiento que tiene que ver con un cambio, con algo que no debe hacerse y que sin embargo lo hacemos. Mis hermanos, ¿cómo deberíamos tener más cuidado? Porque en esa situación podríamos, hermanos, caer en la imposibilidad de la que Pablo le dijo a los hebreos. Es imposible que se puedan arrepentir, porque ustedes están en una condición de rechazo, y de rechazo, y de rechazo, y eso es estar crucificando a Cristo de nuevo, les dijo. Se los dijo así porque ellos ya lo habían crucificado. Y ahora que habían entrado al camino de la salvación, porque habían aceptado a Cristo, Pablo les dice, miren, si se cae en una actitud de rechazar al Señor, de rechazar al Espíritu Santo,
que lo induce a uno a buscar más del Señor, si uno cae en esa condición de rechazo, y de rechazo, dice Pablo, es imposible. Y Cristo dijo, sí, es imposible, porque allí están rechazando al Espíritu Santo, y el pecado contra el Espíritu Santo, eso no va a ser perdonado. ¿Por qué no va a ser perdonado? Porque no hubo arrepentimiento, porque para que el perdón se haga efectivo, tiene necesariamente que haber arrepentimiento. Pero ¿cómo va a haber arrepentimiento si rechazas al Espíritu Santo, que es el que te induce a arrepentirte? Ven ustedes, hermanos, cómo cuando hablamos de crecer en el entendimiento y el conocimiento, estas cosas son importantes entenderlas. Yo creo que este día debemos de verdad pedirle perdón a Dios por ese rechazo que a veces hemos manifestado en contra de esa inducción, de esa palabra, de ese llamado que nos hace. Porque, hermanos, allí ya estamos cayendo en ese pecado. Alguien dijo, el pecado contra el Espíritu Santo es aquel por el cual no pides perdón. Sí, no pides perdón porque lo rechazas. Así que hay que examinarnos. El otro día, no sé qué cosa yo pensé o dije, pero hermanos, rápido vino aquello. Ahí estás mal. Y yo le dije a mi esposa, creo que pecado, le dije. Creo que allí no dije bien, ahí no actué bien. Necesito pedirle perdón al Señor. El Espíritu Santo rapidito a uno y yo cuando siento eso, yo le hago caso, hermano. Yo le hago caso porque yo no quiero caer en esto. Yo no quiero caer en esto de esa imposibilidad de que se pueda dar el perdón porque yo no procedo al arrepentimiento, porque oigo que me dice, siento que me dice, me lo indica, pero yo ahí me quedo. Dios nos ayude este día. ¿Y qué influencia tienen nuestras palabras? Porque también en esto, hermano Ángelo, aquí hay algo que debemos reflexionar. ¿Qué influencia tienen nuestras palabras sobre nuestro carácter, hermano? Ay, hermano. Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo me río porque yo a veces le digo, bueno, ahí hablando en la casa, cuando digo, yo creo que hubiese sido una bendición que fuéramos mudos. Porque, hermanos, déjenme tratar de no alargar este comentario, pero hermanos, si de cada palabra ociosa que nosotros hablamos vamos a tener que dar cuenta, ¿no sería bueno comenzar a cuidar nuestra palabra? ¿Qué decimos? ¿Cuándo hablamos? ¿Dónde hablamos? Y mire, le está diciendo uno que le gusta hablar. Por eso yo me pongo primero la barba en remojo. Hermanos, pero déjenme aprovechar también esto para decir esto. Esos hermanos que siempre están viendo lo mal que está la iglesia. Que el pastor no esto, que en la iglesia no esto, que no estamos bien en esto, que no está... Hermano, tenga cuidado que de cada palabra usted va a tener que dar cuenta. Y no solamente eso, no es la palabra que usted solamente va diciendo por ahí, sino a quién se la va diciendo, a veces a otros hermanos, contaminando a otros hermanos. No, que en la iglesia esto, que en la iglesia falta aquello, que en la iglesia no hay esto, que en la iglesia no hay aquello, que aquí nadie me quiere, que aquí lo que hay hipócrita, que... Hermano, ¿usted ha pensado que usted va a tener que dar cuenta de cada palabra ociosa que usted diga? En las lecciones pasadas ya estuvimos hablando, ya estuvimos leyendo, que de nuestra boca no salga una palabra ociosa, que de nosotros no salga una palabra que no sea de bendición, que no sea... Solamente eso es lo que está pidiendo el Señor, que literalmente si usted no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Y si hay un problema, vaya a donde se resuelve el problema. No siga regando el problema entre la grey. Porque pareciera que ahora lo que nos reunimos en la iglesia es a dilucir problemas. Llegamos un sábado lleno y nos vamos más llenos todavía. ¿Por qué? Porque como decía el pastor,
cerramos nuestros oídos. ¿Qué me puede decir a mí el hermano Ángel? Si el hermano Ángelo esto, el hermano Ángelo aquello, ¿qué me puede decir fulano? Y así nos pasamos los sábados, así nos pasamos la vida entera. Y cuando nos llamamos en la semana entre hermanos, nos llamamos para decir que la iglesia no es esto, que hermano, tenga cuidado con su palabra. Tenga cuidado con su palabra. Así que si de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta, yo creo que sería un buen momento para nosotros decirle a Dios, Señor, póngale freno a mi lengua. Palabra ociosa. ¿Cuál es el significado de la palabra ociosa? Esa palabra, hermanos, significa inútil, improductiva, de poco valor. ¿Salen esas palabras de nuestros labios? Oh, sí, salen. Salen en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, hijos, esposa, esposo, padres. Salen, hermanos, en nuestras conversaciones, inclusive, como decía el hermano Ángelo, con los mismos hermanos de la iglesia. Pero cuando es contra el mensaje que Dios envía, eso, hermanos, eso es un terreno delicado en el cual uno se ha metido. Porque en el contexto de Jesús, cuando dijo estas palabras, el contexto de las palabras de Jesús, ¿cuál es el contexto? El mismo del que hablamos anteriormente. Hablar contra el Espíritu Santo. Las palabras ociosas que habían hablado los judíos era con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, es que saca los demonios. Pero eso fue una palabra realmente que dijeron ahí en rechazo al Espíritu Santo. Es una palabra contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dijo Cristo, el que ha hecho este milagro aquí. Yo soy el instrumento. Y así, hermanos, a manera de palabra inútil, palabra improductiva, palabra ociosa, dijeron semejante declaración. Y Jesús dice, miren, tengan en cuenta, les dice, que de todo lo que hablen van a dar cuenta en el día del juicio, de todo lo que hablen. Pero si es palabra ociosa como la que acaban de decir en contra del Espíritu Santo, con más razón, van a dar cuenta. Y aquí es donde a veces, hermanos, tenemos que tener ese cuidado y pedir a Dios que nos ayude, porque esas palabras ociosas a veces, hermanos, lo que hacen es como encender un fuego y se genera una de discusiones a veces y llega uno a decir cosas todavía más graves y más graves. Por eso dicen que en las muchas palabras no falta el pecado. Eso es así. Y debemos, hermanos y hermanas, este día reflexionar cómo yo soy. Soy muy presto para hablar y tardo para escuchar. ¿Por qué no cambiar el orden y ser prestos para oír y tardos para hablar? Y así viviremos de una manera sabia, prudente, y hablaremos lo que corresponde. Y cuando se trata del mensaje, hermanos, todavía más. Nosotros hemos tenido que bregar con llamadas telefónicas de algunos televidentes que se enojan cuando escuchan los mensajes y no han terminado de oír el mensaje, pero pronto, apenas oyeron los primeros minutos y vieron por dónde iba el mensaje, les agarra como un coraje y llaman. Y hemos tenido que escucharles un rato y después les hemos tenido que decir, ¿por qué no sigue oyendo el mensaje? Y termínelo. Y después hace su evaluación. No, Y uno, pues bueno, muchas gracias por habernos hecho la observación. Dios le bendiga. Tenemos que parar, porque no podemos darnos a la tarea de estar al tú por tú. Pero
Qué triste cuando prestamente agarran ese teléfono para rechazar el mensaje que están oyendo. Ellos no logran entender que ese no es mensaje de nosotros, ese es un mensaje de Dios. Amén. El otro día me puse a analizar el tipo de mensaje que su servidor predica. Y llegó esto al pensamiento. ¿No te has fijado que de que estás dando temas de profecía, estás hablando mucho del papado? Y que casi en todos los mensajes estás haciendo referencia al papado. ¿No te has fijado de que inclusive tus títulos los conectas con el papado, pero los conectas también con el Señor? Y como que eso a la audiencia le puede cansar. Y miren entonces la respuesta que vino. Es que no eres tú el que estás hablando del papado. El que habla del papado es el Apocalipsis. Y tú estás predicando las profecías del Apocalipsis. Y es el Apocalipsis el que habla del papado en forma de código. Pero utilizas el espíritu de profecía, que ese no te lo dice en forma de código, sino en una forma clara de lo que este personaje está haciendo, ha hecho y va a hacer. Entonces tú lo que haces es traer al pueblo, traer al mundo lo que dice la Biblia en una forma codificada de ese personaje, y con el espíritu de profecía decirlo a las claras. Finalmente no es tu mensaje, no eres tú el que lo dice el conflicto de los siglos, ese libro, el don de profecía, y lo dice el Apocalipsis. Y no lo estás diciendo para que a la gente le guste o no le guste. A ti no te tiene que preocupar si a la gente le gusta o no le gusta. Es más, no lo tienes que predicar porque a la gente le guste. Lo tienes que predicar porque es la verdad. Amén. Y es la verdad que le ocultan a millones. Y es la verdad que en los púlpitos no se predica. Ni siquiera el Israel moderno lo predica ya. Así que no te preocupe. No te preocupe el qué dirán. Va a ser rechazado. Pero van a haber otros que se van a sentir agradecidos de que sus ojos se les abren. Amén. Y que pueden mirar las cosas desde otra perspectiva. Y así fue, hermanos, como yo, con ese razonamiento, dije, bueno, sí, finalmente ya no se trata de mí. Ya no se trata de cómo yo me vea, o de cómo me consideren, o de cómo me juzguen. Ya no se trata de eso. Se trata de que esta es la verdad, y que hay que proclamarla, y que hay que predicarla. Y habrá dos reacciones en el oyente, en el televidente. Y la reacción será o de rechazo a ese mensaje que brota de la inspiración que ha sido dado por el Espíritu Santo, o de aceptación y de agradecimiento a Dios por conocerlo. Esto es una tarea que queda en la gente. Y hermanos, es triste cuando la gente viene y lo rechaza. Y más bien lo critica y dice cosas que es triste. Porque están hablando palabras ociosas, palabras inútiles, palabras improductivas, palabras de las cuales darán cuenta en aquel día. Yo creo que al hacer este análisis debemos todos entrar en reflexión para que seamos cuidadosos con las palabras, porque éstas influyen en el carácter. Y el don de profecía como cierra este argumento. Que antes de leer el don de profecía, pastor, nada más a manera de comentario, diciendo lo mismo que usted acaba de decir, que es triste, porque no solamente ya no atacan el mensaje, sino que atacan al mensajero. El ataque se vuelve directo al mensajero, hermanos. Y mire, aquí entre nosotros, yo como decía el pastor a principio de semana, que ya nos hemos conocido, cuántos hombres buenos han tenido el pastor alrededor que se han perdido porque perdieron de vista el mensaje y comenzaron a atacar al mensajero. Y hermanos, ¿cómo comenzó el ataque? Comenzó con palabras. No, que yo no creo esto, que yo no creo aquello, que a mí no me gusta esto, que en la iglesia están predicando del campo y a mí, ¿para qué voy yo para el campo? Están hablando de salud, ¿para qué están hablando de salud? Están hablando de profecía, aquí siempre es profecía.
Comenzó con palabra, hermano. Y ahora se enojaron porque hablamos ya en contra del divorcio, de que Dios no aprueba el divorcio. Los divorciados se enojaron. Entonces, rechaza a la gente el mensaje. Entonces es un asunto, hermanos, que tenga cuidado con la palabra. Piense bien antes de hablar. Si a usted no le gustó, quédeselo y dígale, Señor, aquí estoy yo. Ayúdeme a ver que mis palabras tienen un peso de salvación o de perdición. Tenga cuidado, porque es lo que va a decir ahora el don profético, que lo voy a leer. Aquí dice: estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra la palabra ociosa y perversa. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón, hasta que llegan a creer realmente que la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. Hermano, escuche la palabra, es peligroso, en juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre han proseguido inconscientemente del peligro a que estuvo dispuesto a criticar y a rechazar la obra del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, yo creo que esta cita está en el Deseado de toda la gente, las páginas 289 y 290. Bueno, yo si pudiera, pero por educación uno no lo va a hacer, pero aquí uno pudiera comenzar a poner tantos nombres de personas que uno conoce, personas que estuvieron y hoy no están, y todo comenzó por una crítica y llegó a tal nivel el punto que ya hoy no creen ni en el Espíritu, ni en Dios, ni en el sábado, ni en nada. Y todo comenzó con una palabra. Hermanos, la costumbre de hacer crítica descuidada e irreverente reacciona sobre el carácter. Tenga cuidado, porque lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Que Dios te bendiga. Y así, hermanos y hermanas, podemos concluir que necesitamos una lengua santificada para no venir a decir cosas que caen en el pecado, que caen en la ofensa, en la provocación, en el rechazo contra el Espíritu Santo. Siendo esto algo que estamos propensos a hacerlo todos los días, yo creo que vale la pena ahora pedir a Dios sabiduría, y también porque santifique nuestra lengua de tal manera que no expresemos nada que vaya contra lo que Dios ha dado, y mucho menos algo contra el carácter de nosotros, que lo deformaría mucho más si continuáramos siendo así tan precipitados en las palabras ociosas que a veces decimos. Oremos para que Dios nos ayude. ¿Qué les parece? Amado Padre, en esta hora nosotros somos conscientes del pecado que hemos cometido muchísimas veces contra el Espíritu Santo, al rechazarle, al hablar inclusive cosas contra el mensaje que nos da. Y Padre, también hemos contribuido con las palabras a arruinar la relación en la familia, y nuestro carácter se ha deformado. Pedimos perdón, Señor,
porque no hemos sido prudentes con esto del uso de la lengua. Ujú. Y hemos hablado muy rápidamente. Y claro, hemos hablado lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Las palabras son un reflejo de lo que pensamos. Oh Señor, te pedimos que purifiques nuestra mente Amén. de tal manera que solo haya allí algo bueno. Amén. Y así lo que se exprese sea también lo bueno. Y rogamos en esta hora que haya una santificación de nuestra lengua, de tal manera que no expresemos nada que vaya en contra del mensaje que tú nos mandas. Perdónanos las veces que hemos rechazado al Espíritu Santo a través de lo que hemos oído de la palabra y que ha venido para ser de bendición o por lo menos para ser de guía, de luz y poder así avanzar y no caer. Señor, te pedimos perdón por todo eso malo que hemos hecho. Y este día te rogamos que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Que estemos atentos a la indicación, a la guía que Él nos da. De tal manera que así podamos vivir una vida que te glorifique. Una vida que sea conforme a tu propósito. Rogamos que este día nos ayudes para saber hablar. Y cuando no haya que hablar, que nos ayudes para saber callar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro